Bueno, buenos días. Espero que tengan un lindo fin de semana. Vamos a iniciar la charla de hoy con la licenciada Giselle Solano Asenjo. Ella es psicóloga y tiene una maestría en neuropsicología en demencias. Y hoy vamos a compartir sobre la importancia de la estimulación cognitiva, perdón, de la evaluación cognitiva en los procesos diagnósticos del deterioro cognitivo. Son todo tuyos, Giselle. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias a todas las personas por conectarse. Espero que la charla de hoy sea de mucho provecho. La idea es que puedan preguntar bastante también si tienen alguna duda, algún comentario, si han escuchado algo y a lo mejor no saben por dónde empezar o en qué consiste. O sea, la idea es que podamos conversar hoy. Voy a compartir la presentación y ahí lo vamos a ir hablando. Ahí se ve, Doc. Se ve bien. Perfecto. Bueno, ahí les dejo algunos datos míos donde contactarme por si en algún momento necesitan preguntarme algo o tienen alguna duda, me pueden escribir directamente o visitar la página web también para que vayan conociendo un poco más. Aprovecho también para comentarles que en la página web pueden descargar algunos PDFs con ejercicios de estimulación cognitiva, entonces ahí les dejo toda la información. Igual al final les voy a ir comentando un poco más de esto. Como bien lo comentaba el doctor al principio, el tema de hoy es la valoración neuropsicológica como parte del diagnóstico del trastorno cognitivo en la persona adulta mayor. Lo que vamos a ir conversando durante la charla es cuándo debo realizar una valoración neuropsicológica, ¿verdad? Porque creo que esto es una de las preguntas que más nos hacemos. Primero, ¿qué es? O sea, ¿para qué sirve? Pero ¿cuándo es que tengo que realizarla? ¿Y qué beneficios voy a obtener para mi familiar o la persona que cuido al realizar una valoración neuropsicológica? ¿Cuándo? Esto es importante. Cuando tenemos una persona que tiene quejas relacionadas con la memoria, la atención, el razonamiento, sería importante realizar una valoración neuropsicológica. O si ya tenemos un diagnóstico médico de un deterioro cognitivo o cualquier tipo de síndrome demencial, es importante realizar una valoración neuropsicológica. Entonces, cuando tenemos la sospecha o cuando ya tenemos el diagnóstico, en ambos casos aplica la valoración neuropsicológica, que vamos a ir viendo un poco más en qué consiste. Algo que es importante, cuando hay sospecha de pérdida de memoria, de atención o de razonamiento, muchas veces nos topamos con un gran mito y es los olvidos son parte normal de envejecer o qué es normal o esperable durante el proceso de envejecimiento. Y esto me pareció muy importante ponerlo aquí porque yo creo que es una de las principales trabas o de los principales mitos que no permiten que las personas tengan un tratamiento a tiempo. Les comento un caso en particular que tuve hace algún tiempo, en donde me contactan unos familiares y lo que me dicen es, mi mamá está muy deprimida, sumamente deprimida. Sacan una cita para trabajar con la mamá desde la parte más de psicoterapia, de psicología clínica, por la depresión. Cuando yo hablo con la señora, me doy cuenta que la señora tiene un deterioro cognitivo ya en una fase severa, ¿verdad? O sea, ya está bastante avanzado al punto, para que vean qué avanzado estaba, que no me podía responder preguntas básicas, por ejemplo, con quién vivía, confundía detalles, ¿verdad? Entonces me decía, sí, yo creo que vivo con mi papá evidentemente había fallecido hace muchos años. Si le preguntaba algo de cómo se llaman sus hijos, me decía enero, febrero, marzo, ¿verdad? Cuando hablo con los familiares y les digo, ¿ustedes son conscientes de lo que está pasando? Los familiares me dicen, sí, pero es que nosotros pensamos que esto es normal del proceso de envejecimiento. Esto pasa cuando la gente, ya mi mamá casi tiene 85 años, nosotros pensamos que esto era normal y que lo que creíamos era que estaba un poco deprimido. Entonces, creo que esto es muy importante que lo vayamos viendo porque realmente hay muchos mitos. Ahora, la respuesta a esta pregunta, ¿los olvidos son parte normal del proceso de envejecimiento? Es
No, los olvidos nunca son normales del proceso de envejecimiento. Es cierto que algunas funciones cognitivas, y cuando digo funciones cognitivas me estoy refiriendo a todos los procesos que hace el cerebro, los diferentes procesos que hace el cerebro. Es cierto que con la edad puede haber una disminución normal de algunas funciones cognitivas. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento, o sea, entre más años tengamos, respondemos a los estímulos que vienen de afuera de una forma un poco más lenta, pero siempre dentro de los rangos esperados. Entonces, es importante tener esto claro, eh, porque hay muchos factores que van a influir en la cognición y que tomamos en cuenta cuando realizamos las valoraciones neuropsicológicas. Entre los factores más importantes hay factores ambientales, hay factores personales. La jubilación es uno de ellos. Muchas veces cuando las personas se pensionan y ya empiezan a pasar más tiempo en la casa, se dan cuenta que empiezan a tener más olvidos o más fallos de memoria. Y esto dentro de los rangos normales, ¿verdad? Por eso siempre hay que valorar, pero se considera normal dentro de esos rangos normales. ¿Por qué? Cuando nos pensionamos, nuestra actividad cognitiva disminuye, ya no tenemos tantas responsabilidades como antes, las cosas que solíamos hacer ya no las estamos haciendo, nos ha cambiado la rutina, etcétera, etcétera. Entonces, la gente empieza a tener algunos fallos de memoria muy leves o en los procesos de atención que se consideran normales en la jubilación. ¿Qué otros factores afectan también la parte cognitiva? Todos los factores emocionales. El estrés, la ansiedad, la depresión, todo eso va a afectar nuestra parte cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las valoraciones? Que se los voy igual a explicar más adelante. Tomamos en cuenta todos estos factores emocionales. Hacemos una entrevista clínica, pasamos algunas pruebas que también tienen que ver con la parte emocional para ir viendo si estos olvidos o esta poca atención que las personas y los familiares están reportando se debe a un factor emocional o se debe a un factor cognitivo. Y diferenciamos y desde ahí, pues, por supuesto, damos las recomendaciones, ¿verdad? Si fuera desde la parte emocional, la recomendación aquí sería iniciar un proceso de psicoterapia en donde podamos trabajar cómo gestionar o manejar el estrés, la ansiedad, la depresión. En algún momento, hace muchos años, se utilizaba el término, cuando las personas estaban deprimidas, se utilizaba el término de pseudodemencia. Hace muchos años se usaba, ya no, pero se utilizaba el término de pseudodemencia porque los investigadores habían dado cuenta que cuando las personas estaban pasando por un proceso de depresión clínica, tenían los mismos efectos cognitivos que una persona con un síndrome demencial. O sea, tenían afectación en la memoria, en los diferentes procesos de la memoria, tenían afectación en la atención, disminuía las funciones ejecutivas que es el análisis del futuro, la flexibilidad del pensamiento, ¿verdad? Muchos otros factores. Entonces, parecía como un síndrome demencial, pero una vez que empezaban a tratar la depresión con psicoterapia y con fármacos que nos ayudaban a regular los neuroquímicos del cerebro, estos factores cognitivos iban desapareciendo y la persona volvía a la normalidad. Por eso fue que en algún momento se le llamaba como pseudodemencia. La diferencia era esta, que era reversible, mientras que un síndrome demencial, pues no, porque es algo de neurodegenerativo que más bien va a seguir avanzando. Pero se los pongo como ejemplo porque es importante ver cómo de verdad los factores emocionales influyen muchísimo en la cognición. Ahora estaba leyendo que muchos de los que nos acompañan hoy son cuidadores y esto es algo que se escucha muchísimo en la consulta. Eh, que llegan los cuidadores, cuando yo empiezo a pasar pruebas, hay muchas preguntas que les hago a los cuidadores y cuestionarios que los cuidadores me van llenando, que me ayudan para la valoración. Y al final los cuidadores me dicen, no, hombre, yo creo que yo estoy peor que mami o que papi, a mí se me están olvidando mal las cosas. De esta lista que usted me dio, a mí se me olvida casi todo, ¿verdad? Y entonces yo siempre les explico a ellos que los cuidadores tienen un factor de estrés importantísimo y bueno, un factor de tristeza también, ¿verdad? No es fácil ver cómo una persona que queremos
se va deteriorando y empezamos en lo que llamamos una fase de duelo anticipado, y todo esto va a influir en esos factores también de memoria personal, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tomarlo en cuenta. Rápidamente, y esto lo voy a hablar muy, muy rápido porque no es el tema específicamente de hoy, pero quiero que ustedes vean cuáles son los olvidos más frecuentes que pueden presentar los adultos mayores y cuáles son esas señales de alerta de cuándo tenemos que realmente poner atención y a lo mejor acudir a una valoración neuropsicológica. Olvidar acciones cotidianas, y esto pasa muchísimo, ¿verdad? Llegamos a la cocina y decimos, ay, ¿qué era lo que venía? Tengo que devolver. Me tomé las pastillas hoy, apagué la luz, ay, ya no me acuerdo si apagué la cocina, ¿verdad? Todas estas olvidar acciones que hacemos del diario, estar leyendo algo y darme cuenta que, no sé, que llegué al final de la página, realmente no entendí nada de lo que estaba leyendo. Estas son cosas que pasan mucho y que tienen que ver poco con memoria y más con atención. Es cuando le prestamos poca atención a lo que estamos haciendo y casi que lo estamos haciendo en automático, que el término que utilizamos en neuropsicología es la memoria procedimental, o sea, lo estamos haciendo casi que en automático con muy, muy poca atención, y por eso no recordamos si acabamos de hacer esa acción o no. Ahora voy a explicarles un poco más cuándo realmente preocuparnos y que esto sea una señal de alerta, pero esto pasa mucho dentro de lo que llamamos olvidos benignos, olvidos buenos. Tener una palabra en la punta de la lengua y que se me vaya, ¿verdad? Como cuando decimos, ay, alcánzame eso, esa cosa, ¿verdad? Porque se nos olvida el nombre o se nos olvida el nombre de las personas, ¿verdad? Entonces, ay, a veces pasa mucho en los adultos ya mayores que dicen, ay, esta muchacha, ¿cómo se llamaba? Esta muchacha, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es una persona que conocen bastante bien o inclusive confunden los nombres de los hijos, etcétera. Esto también puede pasar mucho también por factores emocionales, ¿verdad? Como cuando estamos muy estresados, etcétera, nos puede pasar, pero también tiene que ver con la parte de fluidez verbal y que ahí podemos intervenir. No recordar información nueva que acabamos de escuchar pasa mucho, como cuando van a la consulta. Me imagino que al doctor allí le habrá pasado varias veces. Digamos que van a la consulta del doctor, el doctor les está explicando todo y lo que tienen que tomar y las horas y eso, y llegan a la casa y dicen, ay, ya no me acuerdo de nada, ahora sí, no recuerdo lo que me dijo el doctor y cómo era lo del medicamento, etcétera. Esto también son olvidos que son muy frecuentes. Yo creo que alguien tiene el micrófono encendido. Tal vez si revisamos. Ahí. Doc, ¿usted puede ver si hay alguien que tiene el micrófono encendido? Se está metiendo como un ruido. ¿Aló? ¿Cómo? Ya. Ya, perfecto, muchas gracias. Vale. Ok, entonces esas cosas que les decía que pasa mucho, pero ¿cuáles son esas señales de alerta y cuándo realmente preocuparnos y a lo mejor acudir a hacernos una valoración neuropsicológica? Cuando los olvidos son cada vez más frecuentes. Cuando a lo mejor no estoy pasando por una situación de estrés en este momento, no hay nada que me preocupe, emocionalmente me siento estable, pero los olvidos van en aumento y son cada vez más frecuentes. Cuando esos olvidos son cada vez más significativos y ya no son de cosas tan del diario, sino que, voy a poner un ejemplo, ya se me olvidó cosas realmente importantes, como algo que hice ayer, etcétera, ¿verdad? O sea, cosas como más importantes, son cada vez más significativos. Cuando los recuerdos no llegan con facilidad, esta es una de las principales señales de alerta. Cuando los olvidos los consideramos normales, voy a poner este ejemplo. Voy para la cocina, llego a la cocina y digo, ay, ¿qué era lo que tenía que venir a traer? Pero me devuelvo y me llega la información. O sea, realmente o en algún momento del día me llega la información, ah, sí, ya me acordé, era esto lo que estaba buscando, ya me acordé dónde lo puse. Son olvidos más esperables, pero cuando la información no llega con facilidad, no llega del todo, esto es una señal de alerta bastante importante.
Cuando tengo menor conciencia de los problemas de memoria, y esto pasa mucho, cuando las personas tienen un deterioro cognitivo, no son tan conscientes de sus olvidos. Inclusive, bueno, en psicología le llamamos poca capacidad de insight. Cuando llegan a la valoración, la persona tiene un deterioro cognitivo, yo siempre les pregunto, ¿usted siente que se le están olvidando más las cosas? ¿Ha tenido más olvidos recientemente? Y la gente siempre me dice, no, no, a mí casi no se me olvida nada, viera qué buena memoria, ¿verdad? Son muy poco conscientes de sus olvidos, pero si les preguntamos a los familiares o a los cuidadores, nos van a decir, sí, todos los días se les olvidan las cosas, repite 2 veces la misma acción, eh, repite las mismas historias, etcétera. Entonces, esta también es una señal de alerta. Y no solo se olvidan datos concretos como los que estábamos viendo ahora, como un nombre o una fecha, sino que tal vez se les olvida lo que les explicaba ahora, situaciones completas o experiencias o qué comió ayer o si ya había hecho algo y lo hace 2 veces, como echarle sal a la comida y se le olvidó y entonces le echa 2 veces. Todas estas son señales de alerta. No son normales del proceso de envejecimiento y si están pasando, tengo que acudir a un profesional y una valoración neuropsicológica nos puede ayudar muchísimo en este sentido. Esta me parece una nota bastante importante que la tomen en cuenta. Aunque yo diga, bueno, yo creo que estos olvidos son totalmente normales, lo que llamamos benignos, no son tan frecuentes o se debe a la parte emocional, esto no significa que no debamos intervenir. Podemos intervenir. Si yo sé que se me están olvidando mucho las cosas, pero me estoy dando cuenta que es por mi situación de cuido, por el estrés que estoy manejando, por la tristeza que estoy viviendo, puedo iniciar un proceso de psicoterapia y me va a ayudar muchísimo en todos los sentidos, ¿verdad? A gestionar las emociones, a ir recuperando esta memoria que siento que he venido perdiendo. Pero también hay muchísimos ejercicios o cosas que podemos hacer desde la estimulación cognitiva para ir interviniendo en estos procesos cognitivos desde la prevención. Entonces, siempre podemos hacer cosas desde la prevención. Si sentimos que se nos están olvidando más las cosas, podemos hacer ejercicios específicos en lo que es codificación de la información, o sea, ver cómo estoy guardando la información, qué estrategias puedo usar en evocación de la información, o sea, qué estrategias puedo usar para recordar. Hay muchísimas estrategias que podemos ir usando para más bien mejorar eh, en estos componentes cognitivos. Aunque no tenga nada, lo puedo hacer desde la prevención. Y por eso es que tanto la estimulación cognitiva como la valoración neuropsicológica también la podemos usar de forma preventiva y la podemos usar con personas, inclusive a partir de los 50 años, podemos hacer toda esta parte de prevención. Ahora sí, ¿qué es una valoración neuropsicológica? Tanto que he usado este nombre a lo largo de la charla. Aquí les puse el concepto más científico, ¿verdad? Es un método diagnóstico que nos va a ayudar a darnos cuenta cómo está el funcionamiento cerebral de la persona y comprender las diferentes funciones o áreas cognitivas del paciente. Entonces, básicamente, una valoración neuropsicológica consiste en ver los diferentes componentes cognitivos, en general, cómo está la cognición de esa persona, o sea, las diferentes áreas del cerebro de esa persona, y nos va a permitir ver qué áreas del cerebro están más débiles, cuáles áreas del cerebro o de los componentes cognitivos están más fuertes, qué procesos están deteriorados, si encontramos alguna alteración, si está en una fase leve, moderada, severa, nos va a permitir tener un panorama más amplio de qué es lo que está pasando con esta persona y ahí sí, entonces poder intervenir adecuadamente en lo que necesita esa persona en particular. ¿Qué aspectos evaluamos? Evaluamos el aprendizaje, evaluamos la memoria, todos los diferentes tipos de memoria, porque hay muchos. Evaluamos los diferentes procesos de la memoria, como los que les hablaba ahora, la parte de codificación, la parte de evocación, ¿verdad? Porque los fallos de memoria se pueden deber a tantas cosas y tenemos que saber específicamente dónde es que está el fallo. Hay gente, por ejemplo, que
guarda la información, o sea, la está codificando adecuadamente, pero el proceso está a la hora de recordarla, a la hora de evocar esa información. Hay gente que del todo no la está guardando, entonces por eso no la puede recordar. Y la estimulación es diferente dependiendo qué es lo que está deteriorado, cuál componente. Entonces todo eso lo evaluamos. Evaluamos la parte visoespacial, como la parte visoespacial es importantísima. Nos salen las valoraciones neuropsicológicas, pero cómo se traduce en la vida diaria. Por ejemplo, voy caminando, si hay una alteración en la parte visoespacial, calculo mal una puerta, pegué un hombro. Veo mal una grada porque esta parte visoespacial está alterada en mi cerebro y entonces pego en la grada y todo eso aumenta riesgos de caída, etcétera. Entonces, toda esa parte también la evaluamos en la valoración. Evaluamos lenguaje, atención y concentración, mucho de lo que les decía, bueno, y todos los diferentes tipos de atención, que hay un montón también. Vemos cuál específicamente es el que está alterado y cuáles están conservados. Muchas veces nos damos cuenta que estos fallos de memoria no tienen nada que ver con la memoria, está totalmente conservada, si no es un problema de atención. Entonces, ¿cómo podemos intervenir desde ahí? Evaluamos ya lo que llamamos como funciones de alto nivel, que son lo que hacen las funciones ejecutivas, que era lo que les decía ahora, resolución de problemas, razonamiento, flexibilidad de pensamiento, cosas que hacemos en automático que parecen muy fáciles, pero para el cerebro no es nada fácil. Como, no sé, que si ustedes van para el trabajo, hay una calle cerrada y ustedes dicen, bueno, esta calle está cerrada, pero puedo tomar otra ruta para llegar al mismo punto, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con las funciones ejecutivas, cómo resuelvo problemas, qué tan flexible es mi pensamiento. Y muchas veces esto se ve deteriorado en las personas con un deterioro cognitivo o un síndrome demencial. Y evaluamos, lo que les decía al principio, todos los factores emocionales y cómo estos factores pueden estar influyendo en la cognición. Y vamos viendo cuáles áreas queremos enfocarnos también. O sea, primero hacemos una valoración general y en las que tenemos algunas dudas o vemos que están más alteradas, entonces pasamos pruebas específicas en esas áreas para que nos dé más información. Eso es lo que evaluamos en una valoración neuropsicológica. ¿Qué factores tomamos en cuenta para valorar? La edad, la escolaridad, o sea, cuando sacamos los resultados de la valoración, siempre están basados en, en la comparación con personas de la misma edad y escolaridad, porque evidentemente el rendimiento cognitivo no es el mismo a los 20, a los 30, 60, 70, 80, 90, va a cambiar. Entonces, tenemos que comparar con personas de su misma edad, de su misma escolaridad también, porque eso va a influir muchísimo. Tomamos en cuenta antecedentes médicos, tomamos en cuenta si los pacientes o los familiares llevan pruebas de neuroimagen como TAC, resonancia, tomamos en cuenta todo el diagnóstico médico en general, ¿verdad? La historia de vida, hacemos entrevistas con los familiares, entrevistas con los cuidadores que nos pueden aportar muchísima más información que lo que estamos viendo en ese momento en el consultorio. La información de los familiares y los cuidadores es valiosísima. Por eso yo creo que una de las recomendaciones importantes es que si ustedes van a acudir a hacer una valoración neuropsicológica, apunten, que ya lleven apuntado qué cosas han visto, qué, qué está haciendo esta persona en la casa que a ustedes les ha parecido extraño, preocupante, que tal vez no hacía antes, o que tal vez era una persona muy activa y de repente dejó de involucrarse en todas las actividades, ya no quiere hacer las mismas cosas. Todas estas son señales de alerta, porque muchas veces cuando una persona está iniciando un deterioro cognitivo, deja de hacer actividades que que le gustaban hacer antes, porque también ya les está costando más. Entonces se sienten más frustrados y las dejan de hacer. Entonces todos esos son factores de riesgo para que ustedes como familiares y cuidadores puedan ir observando en sus personas adultas mayores. ¿Qué factores evaluamos también? Ahorita tenemos, bueno, ahorita ya es un concepto que lleva muchos años haciéndose, pero es la valoración basada en los procesos. En algún momento, para hacerles una breve historia de la valoración neuropsicológica, pasábamos pruebas, veíamos puntajes y teníamos una lista
y veíamos, ok, si esta persona tuvo tal puntaje, significa tal cosa. Las valoraciones neuropsicológicas han venido evolucionando y ahora son basadas en los procesos. Más allá del puntaje que esa persona tiene, yo estoy observando cómo llegó a esa conclusión, por qué llegó a esa respuesta. Si estamos evaluando la parte visoespacial, la persona estaba haciendo un dibujo, cómo fue que empezó, cómo visualizó ese dibujo, lo vio por partes, lo vio como un todo. Entonces voy analizando muchas más cosas más allá que la puntuación. También voy a analizar el momento evolutivo de la enfermedad, si es que ya llegan con un diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué funciones están afectadas? ¿Cuáles están conservadas? El grado en el que están afectadas también. Eh, estas capacidades funcionales reales en las actividades diarias. Por eso es que la entrevista con el familiar, los cuestionarios que ustedes llenan como familiares son importantísimos para darles un panorama de realmente qué está pasando en la casa, ¿verdad? Hay personas, y me ha tocado valorar personas así, que salen muy bien en las valoraciones neuropsicológicas, perdón, que más bien salen con puntajes muy, muy bajos en las valoraciones neuropsicológicas, y uno dice, bueno, a como salió en la prueba, tendría que tener también alteraciones funcionales, pero cuando hablamos con los familiares dicen, no, en la casa ella no ha tenido ninguna alteración como en las actividades de la vida diaria, ella maneja sus medicamentos, maneja su propio dinero, nosotros estamos pendientes si lo está haciendo bien. Y si no conociéramos ese contexto y solo vemos el puntaje, solo vemos la prueba, nosotros diríamos, es muy imposible que la persona esté realizando todavía esas actividades. Entonces, por eso esa comunicación con los familiares es importantísima. Valoramos también todo el comportamiento del entorno familiar y social, cómo se comporta esa persona, su biografía. Eh, ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son los intereses, actitudes? Porque basados en esto, además, es que vamos a montar los programas de estimulación cognitiva. Valoramos, como les decía, todas las alteraciones psicológicas, si hay ansiedad, depresión, se han presentado delirios, etcétera, y las alteraciones en el comportamiento, que esto también nos los informan los familiares, o sea, si ha habido agresividad, deambulación, que es que caminan de un lado a otro sin ningún sentido, etcétera. Todos esos factores los evaluamos. ¿Qué utilidad tiene hacer una valoración neuropsicológica? Esto más o menos lo he venido explicando, pero lo retomo rápidamente. Vamos a identificar qué áreas queremos trabajar, ¿verdad? Qué áreas del cerebro vamos a enfocarnos para enlentecer ese proceso de deterioro, ¿verdad? Yo creo que los que han participado en charlas anteriores también tienen muy claro que el deterioro cognitivo, los síndromes demenciales, es un proceso neurodegenerativo, eso quiere decir que va a seguir avanzando, pero que tenemos posibilidades tanto farmacológicas como no farmacológicas para enlentecer ese proceso de deterioro y mejorar la calidad de vida de nuestras personas adultos mayores. Y ahí es donde es fundamental contar con una valoración neuropsicológica. Yo, de hecho, creo que todas las personas que ya tienen un diagnóstico de deterioro cognitivo o de síndrome demencial, el tipo que sea, tienen que tener una valoración neuropsicológica. Es como va de la mano, no podemos intervenir sin una valoración. Es especialmente útil para identificar lo que les decía, los deterioros cognitivos en fases más leves, que esto es la parte más difícil. Es más fácil detectar que nuestro familiar tiene algún problema cuando ya está en una fase moderada, cuando los olvidos ya son muy evidentes, eh, cuando realmente están iniciando. Se tienden a confundir mucho porque no sabemos entonces cuáles son olvidos normales, cuáles no, qué es lo que me está pasando. Entonces, en estos casos, la valoración neuropsicológica es importantísima porque podemos detectar a una persona desde las fases leves. Y nos ayuda también a brindar un perfil neurocognitivo para saber, dependiendo las áreas que salgan alteradas o el tipo de alteraciones que la persona presente, sumado con todos los exámenes médicos que se le asignen, ¿verdad? Pruebas de neuroimagen, de laboratorio, etcétera, nos ayuda a ver o a llegar a un diagnóstico más acertado de la enfermedad. Y en esto quiero recalcarlo porque pasa muchísimo en la consulta. A mí me pasa casi que todos los días
que llegan personas y me dicen, mi mamá lo que tiene es una demencia, porque les han dicho eso, pero no saben cuál es el tipo de demencia, no saben con qué se están enfrentando realmente, o peor, ¿verdad? Que llegan y dicen, mami tiene, o papi, un diagnóstico de demencia senil, cuando sabemos que esto ni siquiera existe, ¿verdad? Que ni siquiera es un tipo de demencia, es como, estamos diciendo, hay una alteración en funciones cognitivas, no sé a qué se debe, ¿verdad? No es un diagnóstico real. Eh, entonces, ¿qué es el problema? Que si no tenemos un diagnóstico acertado, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Verdad? Es mucho más difícil, porque dependiendo del diagnóstico, las personas van a tener diferentes alteraciones, tanto conductuales como cognitivas. Y para poder saber cómo actuar en la casa, cómo actuar yo como familiar o cuidador, lo primero que tengo que tener claro es el diagnóstico. Aquí les puse un cuadro, algo así muy, muy breve, porque este no es el tema de hoy, pero como dependiendo de lo que nos salga en la valoración, podríamos ir viendo qué tipo de demencia es el que está presentando la persona, ¿verdad? Si es amnésica, la palabra amnésica se refiere más a que la afectación principal está en la parte de memoria, en el virus de la memoria. También hay diferentes tipos de memoria, etcétera, pero bueno, eso ya creo que vamos a tener unas charlas de eso. Eh, podría ser o podría relacionarse más a una demencia tipo Alzheimer o también a una depresión, ¿verdad? Que era lo que les contaba, la depresión influye muchísimo, sobre todo en la memoria y en la atención, entonces tenemos que ir descartando. Si es multidominio, o sea, no solo la parte de memoria, sino hay otras áreas cognitivas que están siendo afectadas, se puede deber igual a una demencia tipo Alzheimer, a una demencia vascular, o sea, por microderrames, dependiendo en qué áreas del cerebro están esos microderrames, vamos a tener esas afectaciones, o también a una depresión, ¿verdad? Entonces también tenemos que descartar. Si es tipo no amnésico, o sea que su afectación principal no es en memoria, se puede deber a otros tipos de demencia como cuerpos de Lewy, demencia vascular, dependiendo de dónde se presenten esos microderrames, demencias frontotemporales, etc. Entonces, para que ustedes vean, nada más se los pongo como ejemplo, que el diagnóstico es muy importante porque no es igual tener en nuestra casa un familiar con Alzheimer a con demencia vascular o demencia mixta o cuerpos de Lewy o frontotemporal. Esperamos cosas diferentes en la evolución de la enfermedad. Entonces, importante todos los exámenes, entre ellos la evaluación neuropsicológica. Y por último, la utilidad de la valoración también es nos va a ayudar, lo que les decía antes, a planificar un tratamiento adecuado para la persona, ¿verdad? Yo siempre lo comparo como cuando vamos al gimnasio, nos hacen primero una evaluación de cómo estamos y de ahí nos montan un programa de ejercicios y nos dicen, bueno, nos vamos a enfocar en tren superior o en tren inferior y ocupamos hacer esto de fuerza y etcétera. Los ejercicios físicos son diferentes para todas las personas. Es lo mismo en la parte cognitiva. Yo no puedo estimular a todo el mundo igual. Yo no le puedo recomendar a todo el mundo sopa de letras o, no sé, pintar, ¿verdad? Que es lo que pasa mucho con los familiares. Cuando les pregunta, cognitivamente, ¿qué hacen en la casa? No, a ella o a él le gusta mucho hacer sopa de letras, se sienta todo el día a hacer eso. Bueno, quizás porque eso es algo, además que tiene muy, muy fuerte, ¿verdad? Que no se le dificulta hacerlo, pero quizás está dejando otras áreas del cerebro que serían importantes que las trabajemos. Eh, eso es como que yo les diga, poniendo el ejemplo del gimnasio, yo tengo mucha fuerza en los brazos, entonces solo voy a trabajar brazos. Imagínense cómo sería, ¿verdad? Mis piernas probablemente todas flaquitas y aquí con unos grandes músculos. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Tenemos que, cuando hacemos estimulación, tenemos que ir trabajando todas las áreas del cerebro. Ahora, dependiendo de las áreas que estén alteradas, porque en estimulación cognitiva trabajamos con las áreas que están conservadas en rangos normales y con las áreas que están alteradas, dependiendo de la alteración. Si es leve, también trabajamos con eso para que no pase tan rápido a una alteración moderada, o si es moderada,
igual la trabajamos, intervenimos para que no pase tan rápido una alteración severa. Si ya está en una alteración severa, lo que montamos son estrategias para compensar esa función cognitiva que ya no está funcionando del todo en esa persona. Entonces, la evaluación nos permite hacer un programa especializado y específico para cada persona en estimulación cognitiva. Okay. Y bueno, y también nos va a ayudar a intervenir en la parte conductual y emocional, que evidentemente también se ven afectadas en las personas con un síndrome demencial, ¿verdad? El síndrome demencial no solo se afecta a la cognición, sino que se va a afectar la parte emocional también, y dependiendo del diagnóstico o el tipo de demencia, hay diferentes alteraciones emocionales también, entre ellas depresión, apatía, agresividad. Entonces nos va a permitir intervenir desde ese sentido. ¿Cómo realizamos una valoración neuropsicológica? Aplicamos diferentes tipos de pruebas, va a depender del perfil de la persona, va a depender de la escolaridad. Cuando la escolaridad es más alta, la valoración, se pasan más pruebas porque hay, en neuropsicología lo llamamos reserva cognitiva, o sea, es un cerebro que está más entrenado, entonces tiene mayor reserva cognitiva, entonces tenemos que pasar más pruebas a que cuando una persona tiene una escolaridad más baja. Y hacemos siempre una sesión familiar. Básicamente, al menos yo hago la valoración en 3 sesiones. Cuando alguien tiene una escolaridad alta, 2 sesiones aplicamos pruebas. En la primera sesión es una batería de todas las áreas cognitivas. En la segunda sesión nos enfocamos en lo que salió más alterado, lo que queremos profundizar un poco más. Y la siguiente sesión es familiar. Nos vamos a sentar, ver resultados, explicar cómo está ese perfil, ver estrategias para la casa, cómo podemos intervenir, cómo podemos resolver las dudas que tienen ustedes como familiares y cuidadores. Entonces, básicamente, así es como se realiza. ¿Cada cuánto tengo que realizar las valoraciones? Una vez que yo tengo un diagnóstico de cualquier tipo de síndrome demencial, la valoración la tengo que realizar cada 6 meses. Porque la demencia es neurodegenerativa, va a seguir avanzando. Entonces, cada 6 meses es el momento en el que yo puedo ver si la persona se conserva en la misma etapa, en el mismo estadio, si ha avanzado y en qué áreas ha ido avanzando. Entonces, cada 6 meses es la recomendación. Además, cuando hacemos una valoración, siempre hacemos una intervención en estimulación cognitiva. Entonces, la valoración también es un punto en el que podemos ir viendo si esto nos está funcionando también, toda esta parte de la valoración, digo, de la estimulación cognitiva. Esta sería la presentación. Muchas gracias. Como les comentaba al principio, en mi página de internet, que se los puse aquí al principio, ahí van a encontrar más información de lo que es la valoración. Ahí está la página, giselsolano.com. Van a encontrar información de lo que es la valoración neuropsicológica, van a encontrar información de cada uno de los componentes cognitivos, en qué consiste cada componente cognitivo, una explicación muy breve. Y si ustedes ingresan a los componentes cognitivos, hay algunos como el de atención, memoria, orientación, que si ustedes le dan descargar ejercicio, van a poder descargar un PDF con algunos ejemplos de cómo ustedes lo pueden trabajar en la casa, muy, muy general, ¿verdad? Estos ejercicios son una idea muy, muy general, porque como les decía, va a depender, pues a todas las personas son diferentes. Aquí la recomendación más bien es que tengan una valoración previa y dependiendo del estadio, vamos aumentando también la dificultad o disminuyéndola. Pero ahí tienen toda la información también y vamos a pasar a la parte de las preguntas. Creo que doña Anabel. Buenos días, muchas gracias. Bueno, felicitarla, excelente su exposición, muy clara y nos ayuda muchísimo. Mi pregunta es, más bien, no por mi familiar, que es mi mamá la que tiene demencia, o sea, problemas vasculares, ¿verdad? Sino, ¿cuánto me ayudaría a mí, digamos, tener un diagnóstico en este momento de cómo estoy para poder valorar por los factores que tengo hereditarios en un futuro lo que está pasando? ¿Necesariamente tengo que tener un TAC para esto? ¿O
o se puede hacer así nada más con la valoración psicológica? Muchas gracias, doña Anabel, por la pregunta. Creo que es importantísimo y ojalá todas las personas empezáramos desde la parte de prevención, ¿verdad? Tomando en cuenta cómo estoy yo, qué factores de riesgo tengo yo. Creo que eso se da muy poco, entonces más bien de verdad, gracias por la pregunta. Evidentemente, hay factores de riesgo que todos tenemos, ¿verdad? Desde la parte de patologías, ¿verdad? Uno de los factores de riesgo, presión alta, diabetes, enfermedades cardiovasculares, todos son factores de riesgo. Factores como la depresión. De hecho, ahorita hay unos estudios muy interesantes de cómo las personas que han tenido depresión por muchos años tienen un gran factor de riesgo para desarrollar un síndrome demencial. Una de las recomendaciones aquí, y siento que yo tengo factores de riesgo, es poder valorarme. Si yo hago una valoración neuropsicológica, voy a ir viendo desde ya si hay factores, componentes cognitivos que a lo mejor salgan, aunque sean en rangos normales, pero un poquito más abajo, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos componentes cognitivos más débiles? ¿Cuáles son mis fortalezas a nivel cognitivo? Y podemos montar programas de intervención, de prevención, ¿verdad? Programas que son muy diferentes a la estimulación cognitiva, pero son preventivos de cómo estoy. Ahora, ya sería más desde la parte médica, que aquí el doctor Ayus nos podría también colaborar en la respuesta. Sería el médico el que, dependiendo de los factores de riesgo que tenga, ¿verdad? Pues mandaría estos diferentes tipos de exámenes como TAG o exámenes de laboratorio para ir descartando cosas. Yo no sé, doctor, si quiere también intervenir ahí en esa respuesta. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor puso en el chat que estaba atendiendo un paciente. Ok. Aquí estoy, Ahí pero está. Perdón, les doy la... no he visto el chat. Condúzcanlo ustedes, por favor. Ok, bueno, pero básicamente es eso que le decía, ¿verdad? Dependiendo de los factores de riesgo, los médicos valorarán si es necesario estos exámenes, pero yo sí les recomendaría la parte de la valoración preventiva. Creo que nos podría ayudar muchísimo. Inclusive en prevención lo que trabajamos es aumentando la reserva cognitiva, ¿verdad? Entre más fuerte, y esto es lo que ha dicho la mayoría de los estudios, entre más fuerte está la reserva cognitiva, bajo los riesgos de un deterioro cognitivo o un síndrome demencial a futuro, ¿verdad? Eso es a nivel físico, como que yo les diga, si yo como bien, si yo hago ejercicio, si yo tengo una buena calidad de vida, probablemente cuando sea mayor voy a tener un envejecimiento más activo, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, la valoración muy recomendada. Lo que sí sé, Giselle, es que no es un TAC, es una resonancia magnética la que se hace para ver todo, cómo está el cerebro y cómo se han ido reduciendo ciertas áreas y poder diagnosticar a partir de ahí. Sí, pero digamos, sí, va a depender. Hoy alguien tiene el micrófono abierto, porfa. En este momento, digamos, bueno, que yo me siento medio normalita, ¿verdad? Medio normalita, pero he venido observando toda esa secuencia que pasó con mi mamá, ¿verdad? Y mi mamá, en este momento, digamos, lo que es la resonancia o el TAC, ya no sé bien, dice que está terrible su cerebro, pero la parte cognitiva, digamos, como ella fue maestra y hacía poemas y cantaba y hacía muchas otras cosas, ¿verdad? Como que no coincide mucho las imágenes que hay con lo que ella puede hacer aún. Sí, y claro, ¿sabe a qué se debe eso, doña Anabel? Eso es lo que le estoy comentando, es por la reserva cognitiva. Muchas veces, ya sea con TAG o resonancia, ¿verdad? Porque se mandan son estudios diferentes para diferentes cosas, pero cuando podemos ir viendo una imagen del cerebro, muchas veces nos damos cuenta de que hay, digamos, en el caso de su mamá, muchos microderrames ahí, pero cognitivamente todavía no se nota, porque gracias a que ella tiene una alta reserva cognitiva, o sea, durante su vida
ejercitó bastante ese cerebro, probablemente tenía un coeficiente intelectual alto, eso está protegiendo ese cerebro de esos microderrames. Por eso es que le comentaba que desde la parte de prevención trabajamos siempre con la reserva cognitiva, porque si en algún momento de la vida, por diferentes patologías médicas, empiezo a tener estos microderrames, no es lo mismo si yo tengo una alta reserva cognitiva, así tengo una baja reserva cognitiva, ¿verdad? Y esto lo vemos mucho, de hecho hay estudios súper interesantes de esto. Imagínense en dos personas con el mismo diagnóstico, voy a poner Alzheimer, uno con escolaridad alta, otro con escolaridad baja. La persona que tiene escolaridad baja avanza mucho más rápido en su síndrome demencial que las personas que tienen una escolaridad alta, se mantienen mucho más tiempo en mejores condiciones. Entonces es por eso, ¿verdad? Pero bueno, se ha dicho que su mamá tiene una buena reserva cognitiva, eso la va a ayudar muchísimo. Ya en este momento tiene 93 y ya, o sea, he venido viendo toda esa evolución, ¿verdad? Pero ahorita, en este momento, digamos, sí hay un deterioro muy importante, ¿verdad? Y ella también inició como con una depresión que no lográbamos entender qué pasaba. Entonces, bueno, fue súper estudiada, pero bueno, al final lo importante es que ella tiene ahí sus derrames cerebrales, sus isquemias, ¿verdad? Pero sí, ya notas definitivamente el deterioro, ¿verdad? A pesar de que los doctores digan lo que digan, digamos que ese cerebrito estaría como para no poder hacerte respuestas de lo que le preguntas y eso. Pero sí se nota. Entonces yo no quisiera hacer como esa carguita para mis hijos, ¿verdad? Entonces, aunque no es una carga, pero es todo lo que nosotros estamos entendiendo, ¿verdad? En estas reuniones. No es una carga, es como una desesperación de no poder ayudarles más, ¿verdad? Y eso es lo que me mueve a pensar. Entonces yo sí puedo sacar una cita con usted, ¿cómo hago? Doña Anabel, ahí está en pantalla, okay, está mi número de teléfono, está mi correo electrónico, pero puede mandarme con mucho gusto un mensaje, puede estar a WhatsApp, a ese mismo número de teléfono y ahí conversamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Giselle. Gracias, y felicidades otra vez. Perfecto. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Gracias. Igual. Yo quiero apoyar. Pregunta? Yo quiero apoyar esa decisión de doña Anabel, porque acuérdese, Giselle, que cuando yo le pedí sus servicios profesionales para que usted diagnosticara a mi tía, yo también me colé y los hice porque yo quería, si estoy aquí al frente de esta institución, pues tenía que estar segura de dónde estoy cognitivamente y hacia dónde voy cognitivamente. Y eso es un gran paso, saber exactamente a qué atenernos y cómo impulsar más ese desarrollo cognitivo mediante lecturas, sudokus, crucigramas, aprendizaje de cosas nuevas para mantenernos activos cerebralmente hablando. Exacto, sí, muchas gracias, doña Leonor, sí, importantísimo trabajar desde la prevención, ¿verdad? Ojalá todos empezáramos así, desde la prevención y no ya cuando tenemos algún diagnóstico, que siempre se puede trabajar, ¿verdad? Que eso también es como otro mito que tenemos, que cuando las personas ya tienen un diagnóstico y están muy avanzadas, tal vez no hay terapias para intervenir, claro que sí, inclusive las personas que ya están en fases muy avanzadas de la enfermedad, tenemos todo lo que se llaman terapias Snowselling, ¿verdad? Para intervenir en esas personas y ayudarlas a mejorar calidad de vida y ayudarlas con, aunque sean los pocos componentes cognitivos que queden conservados. O sea, siempre hay formas de intervención en cualquier etapa, desde la prevención hasta las más avanzadas. Así es. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más quiere comentar algo. Mientras piensan en cuál pregunta les van a hacer, les voy a recordar a ustedes que por favor nos dejen todos sus datos, nombre, número de cédula, teléfono, correo electrónico y si son cuidadores familiares o profesionales que se nos unen en la charla de los sábados. Esto porque nosotros queremos darles a ustedes un buen servicio y que también nos dejen sus apreciaciones sobre la charla de hoy y sobre algunas otras
cosas que quieran aprender, que quieran saber sobre este síndrome demencial que ahora hemos aprendido que se llama ¿cómo se llama, Giselle? Porque ya el doctor no quiere que digamos demencias, que digamos deterioro cognitivo mayor. Sí, no, eso es porque les explico ahí el contexto. Nosotros nos guiamos por un libro, un manual de diagnóstico estadístico que se llama DCM-5. Cada vez, bueno, ahora está el DCM-5R, ya la versión revisada, van cambiando los términos. Entonces ahora Claro. se llama trastorno neurocognitivo menor al deterioro cognitivo y trastorno neurocognitivo mayor a los La síndromes demencia. demenciales. Exactamente. A mí me gusta, al menos en las charlas, sigo diciendo síndromes demenciales porque creo que es como más fácil de entender como para la gente que no está involucrada en esta área, ¿verdad? Tan profesional. Ya en informes y eso, ya sí se maneja esos términos, pero el término correcto es trastorno neurocognitivo mayor. ¿Alguna otra consulta, comentario? Estoy revisando el chat para ver si nos han dejado sus apreciaciones, alguna consulta para Giselle que no quieran decirla oralmente, pues escríbansela y ella puede leer y contestar. Y estoy grabando el chat para que no me pase lo de hoy, 8 días. Bueno, igual, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Si en algún momento les surge alguna otra pregunta o duda, me pueden escribir y con mucho gusto lo podemos ir hablando, ya sea a un correo o por WhatsApp, lo podemos ir hablando. Entonces, si tuvieran alguna La otra charla pregunta. pasada, para contestarle a Zoom, usuario, Zoom user, por favor, denos sus datos. La charla pasada la puede usted oír en nuestra página www.fundalzheimer.com. Ahí el doctor semanalmente sube las charlas. Muchísimas gracias. Siempre tan activa y ayudándonos tanto. Muchísimas gracias. Y a Giselle otra vez mis felicitaciones. Excelente profesional. Muchas gracias y lindo día. A Muchas usted, gracias. Anabel, por ser fiel seguidora, que ya le vamos a tocar el pie. Estamos pensando, y Yolanda también, estamos pensando en voluntarios en diferentes partes del país para que nos ayuden promoviendo las charlas y para que la gente se nos una. Yo soy una que por todo lado la difundo, así es que, pero en lo que pueda ayudar, con gusto. Nos pasa la invitación a sus amigas cuando llegue. Y para las próximas 2 charlas del mes de abril, estaremos a tiempo mandando las invitaciones. Estoy coordinando mucho con el doctor para que no haya problemas de conexión, de cambio de ID. Y lo otro que les tengo que decir es que hoy solo una persona no pudo entrar, pero ya es imposible. Yo le mando el link y no sé qué dispositivo tenga esta persona que no puede entrar a la charla, entonces hasta ahí llega mi conocimiento científico. Es curioso, Leonor, ve que la vez pasada no pude y toda la vida he podido entrar y la vez pasada fue imposible, imposible. Entonces, podría ser que algo similar le esté pasando ahí, no sé, los marcianos o algo, no sé, pero Marciano robando energía. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias. Chao. Florence, no importa que no viva en Costa Rica, qué alegría. Yo le iba a escribir en inglés porque vi Zoom user, pero qué bueno que se conecte. ¿Dónde vive usted, Florence? Y Luis Andrés tiene una pregunta. En California, qué bueno, Florence. Gracias por darnos esa información.
Creo que hay una mano levantada ahí. Sí, es Luis Andrés Rojas. Buenos días. Sí, es que mi esposo y yo compartimos el mismo el usuario y ambos disfrutamos de cada charla que entramos. Entonces, cuando él está, yo también ando por aquí. Perfecto. Yo tengo un familiar que en el 2019 le realizaron una evaluación neuropsicológica. Entonces, me siento bien porque ahora voy a tener como ese background cuando la lleve donde usted para que la evalúe de nuevo. Porque esa vez lo hicimos porque sentíamos desde hace varios años atrás, aunque nadie lo notaba, yo sí lo notaba por mi expertise médico. Yo le notaba esos olvidos que no eran frecuentes, no afectaban su calidad de vida ni su funcionamiento, pero conociéndola no era, o sea, no era algo normal que yo notaba. Fue evolucionando, la fui tratando con especialistas en el área y en su momento se le hizo esta evaluación. Fue progresando en el cuadro hasta el día de hoy, de que ya está más avanzado. Entonces, yo aquí tengo una pregunta. ¿Podríamos decir que este tipo de evaluaciones neuropsicológicas, que me encuentro excelentes, nos ayudaría a tener cierto valor pronóstico en la evolución de una enfermedad? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál era su nombre? No Kendry Peña. Sí, mi esposo Kendry. Luis Andrés Rojas, que es el usuario, el user, yo soy Kendry Peña. Ajá. Ok, bueno, un placer, mucho gusto. Que dicha que también disfrutó de la charla el día de hoy, que se pudieron conectar. Y qué bueno que ya pudo hacer una intervención previa con su mamá, ¿verdad? De esta valoración de 2019. Basados en eso podríamos hacer mucho, inclusive basados en eso podríamos hacer la parte de estimulación cognitiva que es tan importante. Con respecto a la pregunta, sí, definitivamente nos podría ayudar en ver lo de la progresión, ¿verdad? Con la valoración nos da muchísima información de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Cómo están sus componentes cognitivos actuales, pero podríamos hacer también, dependiendo del diagnóstico, una proyección de la evolución de la enfermedad, no en tiempo, porque eso va a ser muy difícil, ¿verdad? Todas las personas son diferentes y van a depender de muchísimos factores, pero sí podríamos ver, dependiendo las áreas afectadas, cómo podría ser una posible evolución, qué podríamos esperar. De hecho, esto es algo que se habla mucho en las sesiones familiares, porque hay muchos temas que como familiares tenemos que sentarnos a hablarlo y decir, ok, puede ser que ahorita está en esta etapa, puede ser que avancemos a esta. ¿Cómo nos preparamos para eso? En todos los términos, inclusive legales, ¿verdad? Dependiendo del país donde seamos, pues la parte legal cambia, pero eso es algo que también vamos explorando, ¿verdad? Entonces, la respuesta sí. Hay varias manos levantadas. Sí, doña Isabel Chaverri. Anabel, Luis Andrés e Isabel Anabel, Chávez. ya es que esas quedaron levantadas. Ya. Ahí. Hola, María, gracias. Doña Isabel, no sé si tiene alguna pregunta. No. Entonces a todos les recuerdo, por favor, bueno, vamos a ver. Giselle, ¿usted lee en inglés? ¿Dónde está leyendo? Yo no veo En el nada. chat. Mi familia entera vive en Costa Rica, pero ella vive en California. No, creo que es un mensaje privado porque no aparece en el chat. Bueno, dice que una de sus sobrinas se dio cuenta de la charla
y le dio la información a ella. Ah, qué bueno. Y por eso están aquí, estaban planeando visitar a Costa Rica el próximo mes. Entonces, el próximo mes para ver qué tipo de medicación necesita su mamá. What I should tell you is that write down the information Giselle has, the phone number, and when you come to Costa Rica, just contact her. Or also to contact Dr. Selek, which is the neuroscientific and general doctor we have in the foundation. And what's his number? So I can give. A ver, teléfono del doctor. ¿Usted se lo sabe, Giselle? No, pero lo tengo aquí. Ya se lo doy. Para apuntárselo. Eh, Ese es el de 88. Ah, el de Catherine. sí, para que pida la cita. Catherine habla inglés. No sé. No sé. Sí, ya lo tengo aquí. 8847 6715 8847 6715. 6715. Ujú. Sí. Bueno, creo que, ¿verdad, doña Leonor? Ya si no hay más preguntas, vamos finalizando. Exacto, agradeciéndoles a todos, a Giselle sobre todo, tan puntual y tan entregada a su labor profesional, y a todos los demás participantes del día de hoy por estar presentes, por estar con nosotros, y que sigan con nosotros también siempre, y que nos ayuden a promocionar tan pronto les llegue la invitación. Repliquen esa invitación para que estén informados y estén conectados y puedan detener ese deterioro cognitivo manteniéndose activos cognitivamente. Y por supuesto, también tiene que ver con lo que comamos, van de la mano, y con el ejercicio. Toda la salud integral. Todos los datos que nos proporcionan de ustedes, de dónde están, y las apreciaciones sobre la charla del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y ahí en el transcurso del año nos vamos a seguir viendo. Y los que quieran oír las charlas, vayan a la página web www.fundalzheimer.com. Muchas gracias por la No sé si reunión. el doctor querrá decirnos algo. Sé que está en consulta, pero ya para despedirnos. Estará ocupado. No nos oye. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Giselle. Gracias a Gracias todos. a ustedes. Igualmente, Hasta muchas luego. gracias. La tía la está viendo, Giselle, como hable. Ahí me la saluda. Hable porque lo estoy proyectando para que la cuidadora, porque todas las cuidadoras de mi tía asisten a las charlas, Ay, para qué que bueno. estén enteradas y se informen y sepan lo que están haciendo. Entonces súper yo bien. hace un rato les está proyectada en la pared grande, y entonces le digo, ¿se acuerda de la machita que venía a darle clases a usted? Dice, sí. Bueno, ahí me la saluda entonces. Bueno, muchas Que gracias. tengan bonito día. Hasta luego. Vamos a guardar el chat antes de separarnos de aquí. Adiós a todos. Igualmente, muchísimas Adiós, gracias. Yolanda. Un gusto saludarla. Saludos a la tía. Un gran besote. Gracias. Muchas gracias al doctor, a la doctora. Muy linda la charla. Bendiciones para todos y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Muchas Igualmente, gracias de verdad por estos espacios que siempre nos llenan.
Gracias. Patricia. Sí. Marisol Núñez dijo que hasta luego, que muchas gracias. Jessica, ¿usted oyó? Bueno, vamos a desconectarnos.